Bueno, y seguimos en este caminar por la palabra de Dios, en esta serie a la luz de su palabra, ya en el episodio 135. Y estamos explorando, caminando, conociendo a un profeta muy interesante, que es el profeta Habacuc. Porque además de lo que yo he venido leyendo en la Biblia, hay profetas que han hecho exclamaciones de dolor, por lo menos Jeremías. Jeremías también en un momento le dice a Dios, cónchale, algo así como que me pusiste esta misión y ahora mira, todos se burlan de mí, soy despreciado. O inclusive yo lo hablaba, no está en la Biblia, pero lo hablaba de una santa, con que es Santa Teresa de Jesús, que ella se cuenta, decía a Dios, Señor, si así tratas a tus amigos, ¿cómo tratarás a tus enemigos? Porque ciertamente a veces los que están más cercanos a Dios en gracia, en fidelidad, pues son los que tienen a veces Dios les confía, como en la parábola de los talentos, pero en vez de confiarle dinero, prosperidad, pues más bien les confía grandes cruces, pero que además tiene un efecto muy de redención, de conversión o de compensación de pecados, como por ejemplo la coronilla de la Divina Misericordia. No olvidemos que esta coronilla se reza y se le dice a Jesús, a Dios Padre, sobre todo como una ejaculatoria, por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Entonces, en realidad nuestra fe tiene esa misión misionera, valga la redundancia, esa misión o esa acción misionera de, yo diría, orar por los enfermos, pero sobre todo por la conversión de los pecadores y también orar por los que ya partieron y para que encuentren principalmente y se dejen abrazar por la misericordia de Dios. Pero Habacuc es un profeta cuestionador y me gusta, de hecho es la primera vez en la serie que voy a hacer una continuación de un tema y creo que eso va a seguir porque bueno, es un libro cortico, ya después veremos eh, otro punto, pero en este caso es como una segunda parte. En el episodio anterior vimos la pregunta uno y Dios da una respuesta, pero yo la di en torno a un enlace bíblico del Nuevo Testamento. Y hoy vamos en la misma línea con la segunda pregunta o la segunda queja del profeta y lo vamos a responder con una de las bienaventuranzas de Jesús. Vamos a pedir al Espíritu Santo que bueno, me ilumine para que pueda predicar esto de la mejor manera y se pueda entender, sobre todo respetando mucho la voluntad de Dios, que como nos dirá San Pablo en Romanos 12, es buena, perfecta, es lo bueno, lo perfecto y lo que le agrada. Dice entonces el profeta acá en el Habacuc capítulo 1, versículo del 12 al 17. Mi Dios, mi santo, ¿no eres tú el Yahvé de los de antes que no puede morir? Has hecho que el pueblo, oh Yahvé, el instrumento de tu justicia. ¿Acaso los has escogido, roca mía, para corregirnos? Tus ojos son puros y no soportas el mal, ni puedes ver la opresión. Porque entonces miras a los traidores y observas en silencio como el malvado se traga a otro más bueno que él. Tú tratas a los hombres como a los peces del mar, como a los reptiles que no pertenecen a nadie. Ese pueblo los pesca a todos con su anzuelo, los saca con su red y los vas amontonando con su malla. Feliz y contento por la pesca, le ofrece sacrificios a su red, quema incienso a sus mallas, pues a ellas le debe que haya pescado tanto y tenga que comer en abundancia. Seguirás pues tirando constantemente la espada, masacrando sin piedad a las naciones. En este capítulo uno seguimos en el capítulo uno en la segunda pregunta, segunda queja del profeta. Uno, en la medida que uno va creciendo en la fe, aprendiendo a relacionarse con Dios, yo digo que uno de los dones que da, de los 7 dones que da el Espíritu Santo, está el tal don del temor de Dios. Y el temor de Dios, entre otras cosas que se trata de explicar, yo sí digo que es tener miedo a solamente ver la justicia de Dios sin misericordia.
solamente ver la verdad, la justicia y no ver la misericordia. Y eso puede pasar por nuestra propia arrogancia y nuestra propia soberbia. Pero también tiene que emanar mucho de este don, el respeto a Dios. A Dios hay que respetarlo, primero porque es Dios. Es verdad que Él nos da, Él deja que le digamos papá, y Dios ha permitido muchas cosas. De hecho, hay mucha gente que habla en su nombre y dice unas barbaridades que no tienen nada que ver ni con lo revelado ni con su propia voluntad. Pero aún así Dios calla y deja que la historia avance y todo. Yo digo que nosotros estamos así como en una gran burbuja donde adentro pasan muchas cosas, pero todo está controlado dentro de todo por Dios. O sea, Dios tiene el control y el señorío de la creación. No es correcto decir, por ejemplo, que el mundo es del demonio. El mundo puede estar muy influenciado por el demonio, eso es otra cosa, pero el mundo no es del demonio. Todo esto todo es creación de Dios. Y si nosotros observamos la creación, de las pocas cosas que quedan funcionando bien, justamente son las cosas naturales, que el sol sigue saliendo, que sigue lloviendo, que las plantas siguen creciendo, que la tierra sigue dando frutos. O sea, eso es de Dios. Y eso es porque precisamente eso es lo que da a entender que si no fuera de Dios, sino del demonio, pues ya nada funcionaba, ya nos hubiese extinguido, exterminado a todos y además con profundo dolor. Entonces, sin embargo, no voy a ponerme en la línea de cuestionar al profeta, porque yo creo, y es importante también reflexionar en esto, que en algún punto de nuestras vidas, sobre todo los que ya tenemos algo de edad, eh, hemos en algún punto reprochado a Dios algo. Y sobre todo mucho tiene que ver, yo recuerdo cuando Venezuela tuvo en los años 14, 15, 16, 17 y hasta el 18, especialmente este año 17, si la mente no me falla, que fue el año de las protestas, de pocos estudiantes asesinados, y bueno, aquello fue de verdad terrible, a razón de toda esa debacle, de toda esa desmoralización que sufrieron muchos sectores de la oposición no partidista, vino una ola migratoria. O sea, mucha gente vio el país acabado, ¿no? De aquí no hay más nada que hacer. Bajen la Santa María y huyan de acá, huyan de este Egipto que literalmente nos está esclavizando y martirizando. Al, a ese punto, yo me acuerdo inclusive con las elecciones presidenciales que tuvimos tantas y tantas con diferentes candidatos. Uno se llenaba de esperanza y tenía fe de lucha y esto va a cambiar. Y así fueron ocurriendo muchos fenómenos que sin duda lo fueron llenando uno de desesperanza. Decía, Dios mío, pero ¿qué quieres tú de este país? O sea, ¿por qué has permitido que este país caiga donde ha caído? Ese tipo de cuestionamientos, si ustedes me preguntan hoy, año 2023, que hago esta grabación, si lo tengo igual, les diría que no. Y no es que me he conformado ni que no quiera nada mejor para mi país, al contrario. Pero ahorita que estoy escuchando un taller sobre el ser agradecidos, la gratitud, que lo está dictando para mí mi formador, que aunque es mi formador, así como gente que sigue cantante y tiene sus ídolos, bueno, este para mí no es un ídolo, pero es un formador que es un padre Nelson Medina, de la Orden de los Predicadores, la Orden Dominica. Y él está dando ese taller. Y él, una de las cosas que enseña en este taller es que desde la gratitud nosotros podemos vivir en paz. Y a pesar de que veamos tantos males, uno dice, bueno, vamos a tratar también de ver lo bueno que ha tenido nuestras propias vidas, ¿sabes? Cuántas cosas Dios nos ha librado, cuántas batallas nos ha dado por nosotros. De ahí viene esa expresión del Yahvé Saboat, el Yahvé guerrero, que a veces algunos también como que ya no lo quieren predicar, pero sí, o sea, cuántas veces decía el Padre, y es verdad, nosotros necesitamos que alguien haga nuestras batallas, porque nuestros enemigos son espirituales principalmente, pero también los hay de carne y hueso. Entonces, yo cuando yo veo lo que está pasando en el mundo y en nuestra región, no está muy lejos de que esto pase. Bueno, este gobierno está primero porque ha sido voluntad de Dios que permanezca allí. No quiero decir que Dios esté a favor de todos los excesos que se han dado,
en mi país Venezuela, porque Venezuela es un país de delincuentes en muchos sentidos, es un país muy corrupto y muy anárquico, inclusive tú lo ves hasta en el manejar, en las calles, en las gestiones públicas, en los trámites para sacar cualquier tipo de documentación, o sea, todo está plagado, minado de corrupción. Pero hay otras cosas que no han podido crecer en Venezuela y también lo digo que es por voluntad de Dios y especialmente por la protección de María Santísima. Yo de esto creo que en algún punto he hablado. Venezuela, por ejemplo, extrañamente, no ha tenido el auge o el ímpetu de querer eh, aprobar este tema del aborto, de la ideología de género. Ha habido como pseudo intentos, pero no han venido ni siquiera del gobierno, han venido más del lado opositor. Y no se ha logrado. Venezuela, además, es un país muy mariano, de costa a costa, en oriente, occidente, norte, sur. Hay mucha devoción maría y eso nos hace un país muy especial. Entonces hemos tenido cosas malas, pero de repente hubiésemos tenido otro tipo de gobierno, de estos que llaman gobiernos progresistas, y capaz Venezuela moralmente hablando, éticamente hablando o espiritualmente hablando, no fuera lo que somos. Venezuela todavía es un país que vive sus Semanas Santas. Venezuela es un país que celebra, porque estamos próximos a celebrar la fiesta de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, y además se está haciendo un crecimiento en la devoción coromotana que también es muy lindo. Al final María es la misma, es siempre la misma. Pero entonces el Habacuc, quizá lo que él veía era su presente, y por eso hago ese enlace, ¿no? Él veía su presente, pero no veía muy probablemente lo que tenía que ver con el porvenir. Quizás más adelante en el libro lo descubramos, pero él veía, oye, que el mal estaba triunfando y que pareciera además que Dios fuese indiferente a ese mal. O sea, pareciera que al final, y así lo vemos, pues de verdad los corruptos, yo me acuerdo que cuando se muere uno de estos políticos que se ha ganado buena parte del desprecio de muchos venezolanos o de cualquier parte del mundo, hay gente que dice esta expresión: se fue sin pagar, se fue y no pagó sus crímenes. Y aquí es donde yo hago el atajo, y especialmente en la mirada cristiana, no porque nosotros celebremos que haya venganza. Yo creo que el mayor triunfo que puede haber en un tirano, en un corrupto, en un transgresor, todas estas personas que literalmente usan los uniformes y el poder para aplastar y para agredir a otros. La mayor daño que le podemos hacer a una persona así es la conversión, es orar por su conversión. Cuando sacamos el mal de una persona de su corazón, que todos tenemos males, ¿no? Pero un mal de este nivel tan arraigado, es como hacer un exorcismo. O sea, como decía San Agustín, tiramos el pecado, lo desechamos, lo lanzamos a la basura, pero rescatamos al pecador. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces nosotros tenemos que, además, tener en presente, así lo digo, cuando murieron personas muy importantes de este gobierno, de este sistema de gobierno, de este partido, como yo veía las redes sociales y eran cosas de verdad para reflexionar, ¿no? Y si alguien moría de un cáncer, entonces eso era un castigo por sus males. Y al final, cuando yo creo que ahorita es raro el que no le dé un cáncer, por las estadísticas que se van dando en el mundo, por la alimentación y por el estrés y tantas cosas, una enfermedad muy, muy vinculada con la parte emocional. Entonces eso no tiene nada que ver. Yo más bien pienso que Dios siempre va a abogar, aunque haya personas muy malas, siempre va a abogar porque prediquemos el bien y oremos para que la gente se convierta y salga de ese mal. Pero aún así, aunque haya la persistencia en el pecado y haya gente muy, muy mala, que es lo que en realidad la gente debería tener mucho miedo de morir con pecados mortales o con a- hondas deudas éticas y morales o hasta materiales. En Mateo 5, que es el enlace que estamos haciendo, hay una promesa de Jesucristo que se le conoce como las bienaventuranzas. En la Biblia latinoamericana se le conozca la palabra felices, pero yo lo voy a decir con la traducción que entiendo es como la más original, la más fiel.
Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ahí hay varias promesas que en una sola, ¿no? Primero es que el que tiene hambre de justicia, aunque no lo vea en este mundo, va a ser testigo de ese juicio. Y eso tiene mucho que ver con el juicio individual, pero sobre todo con el juicio final. El juicio individual es lo que va a marcar tu eternidad y la mía. Eso lo explica Santo Tomás de Aquino. Hay un juicio individual donde nosotros vamos a ser juzgados y lo que ahí surja es para siempre. Y el juicio final es cuando ya Cristo viene a construir cielos nuevos y tierra nueva, pero no es que los que estaban juzgados en el infierno, entonces en este juicio final va a haber una apelación y van a salir y se van a ir para el cielo. No, no, eso no va a cambiar. Los condenados van a quedar condenados y los salvados salvados. Pero sí se va a medir, sobre todo el juicio final, también una de las particularidades que tiene, es que hace que el pecador, sobre todo los que están, por ejemplo, en el purgatorio, que yo digo que eso debe estar ahorita bien, bien colapsado, en ese estado de purificación que, bueno, que Dios en su misericordia crea para que las almas también puedan salvarse. Es que hay pecados que tienen consecuencias terribles, terribles, y que todavía hoy se viven. Yo voy a, por ejemplo, a citar a una persona, pero no estoy diciendo que esta persona esté condenada o esté en el purgatorio. Dios sabrá dónde está. No es mi competencia, pero quiero hablar de su pecado. Martín Lutero, por ejemplo, que tuvo sus razones para entrar en conflicto con la iglesia, pero él genera un cisma. O sea, él produce una división en la iglesia. Tanto así que deslegitima al Papa, al magisterio, niega dogmas, como el purgatorio es un dogma, por ejemplo, un dogma de fe. Los dogmas no se discuten, ni se explican, son verdades reveladas, interpretadas, dadas por el Espíritu Santo, como los cuatro dogmas marianos, por ejemplo. El principal de ellos, y fue el primero, el de la virginidad perpetua. O sea, que María fue virgen antes, durante y después del parto. Pero justamente esta, esta línea de nosotros poder ver las consecuencias de nuestro pecado, es que hoy por hoy todavía la iglesia sufre las heridas de esa división que trajo Martín Lutero. Hoy vemos iglesias separadas, que además que si fuéramos una sola iglesia, como era la voluntad de Dios, y San Pablo también lo ratificaba, decía, no dividan a la iglesia. Hay una carta de San Pablo, no recuerdo ahorita cuál es, pero que el título dice así, no dividan a la iglesia, en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia latinoamericana. Entonces, esas divisiones todavía hoy se están viviendo y hay denominaciones, denominaciones, denominaciones de iglesias cristianas por mucho, o sea, muy divididas. Y todas las que están separadas de la iglesia comparten en mayor o menor grado un sentimiento anticatólico, antipapa, antimaría, anti-eucaristía. Entonces, eso es muy ya rayando lo diabólico. Entonces, esas consecuencias tienen que pagarse también en la justicia de Dios. O sea, en la justicia de Dios, yo en esto lo vengo predicando hace ya algún tiempo, porque sí creo en la misericordia de Dios infinita y creo en su amor que busca resolver todo con amor, que Dios no entiende otra forma de resolver las cosas que no sean con el ejercicio del amor, pero también Dios es verdad y es justicia. Y esas tres cosas comulgan, o sea, no son conspirativas, no es que el juicio es el fiscal, la misericordia el abogado defensor y la verdad el juez. No, no es eso, es que las tres coexisten en esa naturaleza divina para un mismo fin, que es buscar salvar a las almas. Pero Dios no es corruptible, o sea, es incorruptible. O sea, nada puedas tú darle a Dios para tergiversar la verdad o para cambiar su justicia. Solamente lo único que activa o que reduce el efecto de las consecuencias de nuestras vidas, marcadas por el pecado, por la traición, por la infidelidad, es el reconocer nuestros errores, llorarlos, pedir perdón como hizo el pueblo de Nínive en su momento, y entonces ver crecer la misericordia de Dios, que no es muy difícil verla operar, se activa con mínimos gestos de arrepentimiento, y entonces ver que todo lo que denuncia la verdad y denuncia la justicia
es perdonado por la misericordia. Creo que es una manera elegante e importante de explicar esto, ¿no? De cara a que nosotros no tengamos esa sensación que tenía Habacuc de que, oye, de que la tiranía triunfa, de que el mal pues no lo doblega a nadie, y muchos jóvenes dirán, pues bueno, entonces la nota es vender droga, es ser narcotraficante, es usar los caminos fáciles porque al final la vida es corta y hay que vivirla. Al contrario, para el cristiano la vida es larga porque es eterna. Es eterna, es eterno el camino post-morte donde nos vamos a encontrar solos, solitos, con nuestra verdad, ser juzgados por nuestra propia vida, por nuestros propios pensamientos, palabras, obras y omisiones, que también son pecados graves. Y luego entonces será la misericordia la que estará atenta, esperando que nuestro orgullo, nuestra soberbia se doblegue, para que sea la humildad la que nos haga ponernos de rodillas y pedir perdón. Así que no es verdad que Dios es indiferente al mal. Lo que pasa es que Dios es un Dios paciente y que siempre va a apostar porque el ser humano se convierta, porque todos somos sus criaturas, todos estamos llamados a ser sus hijos por el bautismo y todos estamos llamados a ser redimidos y salvados por los méritos de Jesús. Así que bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.